Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Continuamos con nuestros 101 trucos de Excel y en el truco 89 todavía seguimos en la sección de mejorar las impresiones. Para esta ocasión te voy a mostrar cómo evitar una mala paginación al momento de imprimir. Esto se puede lograr teniendo en cuenta tres puntos muy importantes el momento de imprimir correctamente las páginas de tu documento. Estos tres puntos importantes son establecer el área de impresión, ajustar los márgenes que necesitamos acorde a nuestro documento y ajustar el escalado del mismo para que quede preciso y exacto el momento de la impresión del documento. Vamos a practicar con este reporte y para lo cual lo primero que vamos a hacer es visualizarlo en la vista previa, o recordar que también podemos entrar aquí a la vista previa. Si no se ve nada, pues directamente podemos hacer un clic aquí y podemos ver que solamente se está mostrando cierta parte de lo que necesitamos imprimir. Por eso hay como 4000 páginas, lo cual es incorrecto. Así que lo que vamos a hacer es ir ajustando. El primer punto es, como mencionamos, definir el área de impresión, para lo cual vamos a seleccionar nuestra tabla. Si viste otro de los videos, ya sabrás que presionando control asterisco puedes seleccionar toda una tabla directamente, y en el menú disposición vamos a irnos al área de impresión y establecer área de impresión. Ya con eso Excel sabe que toda la tabla es lo que voy a imprimir. Ahora vamos a irnos a la vista previa y vamos a hacer el segundo punto, ajustar los márgenes. Aquí tenemos márgenes preestablecidos: normal, ancho o estrecho, y también, como mencionamos en otro video, en la parte inferior tenemos el botón de mostrar márgenes, lo cual también nos permite modificar los márgenes de manera manual. Todo va a depender del espacio que tengas disponible, si estás colocando encabezados, pies de página y todo el resto de objetos que puedes poner en la impresión, como mostramos en los videos anteriores. Ahora lo que vamos a hacer es asegurarnos de que todo el documento pues sea visible, para lo cual en este botón vamos a asegurarnos de que seleccionemos la opción de ajustar todas las columnas en una página, para que todas las columnas de tu documento entren en la página de manera correcta. Ya no tenemos 4000, ahora tenemos 840 páginas, que es lo que tiene este reporte. También recordar que en la opción de configurar página tienes dentro del grupo márgenes la opción de centrar horizontalmente. Eso va a hacer que tu reporte se centre con respecto a los márgenes, no a los bordes de la página. De esa manera te aseguras de que tu reporte quede tal como lo necesitas. Recuerda que puedes poner encabezados, pies de página, logotipos, y eso lo explicamos en otros videos previos a este. Así que si no los has visto, te invito a que los visites para que también aprendas cómo hacer eso. Así que eso era lo que te quería contar en este video. Gracias por visitar el canal. Si te gustó, déjame un like, síguenos, que vamos a seguir publicando más videos de estos 101 trucos de Excel. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.